Vamos a abrir nuestra Biblia, como siempre, en 1 Corintios capítulo 3. Y vamos a leer la exhortación del día de hoy. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 13. El día de hoy, la palabra que nos compete analizar con respecto al discipulado, edificando el carácter del Hijo, tiene que ver, y vamos a, después de haber leído esta primera lectura, la base de esta lectura, que es, o la base de este discipulado, que es 1 Corintios capítulo 3, necesitamos imperiosamente hacer las evaluaciones que este discipulado nos ha dado con respecto a los contenidos que hemos estado analizando constantemente, ¿no? Una de las cosas que la palabra siempre provoca en nosotros, puede provocar una desilusión con expectativas, y cuando hablo de desilusión con expectativas, es que si la palabra de Dios ha tocado un área que no está perfeccionada en ti, obviamente que nos desilusionamos de nosotros mismos. Pero la palabra nos da la expectativa de que vamos a cambiar y vamos a hacer los esfuerzos para ir entrando en un cambio sistemático y riguroso, y lo vamos a supervisar, y no nos vamos a quedar en el decadente pensamiento de que no hemos logrado superar algo. Por lo tanto, que el día de hoy la palabra nos impute la responsabilidad, no tan solamente de observar la palabra, sino que de hacer la aplicación correcta a lo que debemos cambiar. Y usted sabe que mientras la persona más adulta es, más dura se pone con respecto a los cambios. Mientras la persona más joven es, está más dada a los cambios por la necesidad de adquirir conocimiento que le vayan perfilando hacia una vida de optimización en todo el desarrollo propio de ella, ¿no? Entonces, usted y yo sabemos que el avanzar en años muchas veces nos provoca ciertas letanías en nuestras decisiones para ir ejerciendo cambios. Por lo tanto, el día de hoy el discipulado de hoy se llamará Cuando era niño, ¿no? Cuando era niño. Y cuando usted era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Corintios capítulo 13, verso 11. El día de hoy, cuando era niño, porque usted ya no es niño, dejó de ser niño. Entonces, analicemos a la luz de la Escritura qué es lo que Dios nos está enseñando con respecto a cuando el apóstol le enseña y le exhorta a la iglesia de Corinto cómo debe conducirse, que ya no son niños, ¿no? ¿Se ha dado cuenta usted que cuando la primera escritura que nosotros hemos estado siempre poniendo como plataforma, ¿no? Dios a nosotros nos ha dado una gracia para edificar. Usted tiene una gracia para edificar. Y usted tiene que entender que la posee. Más allá de todos los errores que comete en el camino a los cambios que usted tiene que llegar, usted posee una gracia para construir, para edificar. Usted la posee, la tiene. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es tener aprecio por lo que somos y por lo que Dios nos ha hecho ser, ¿no? Hay personas que no se tienen aprecio, no valoran cómo son.
porque destacan más las cosas que son imprecisas que las cosas que sí han beneficiado a tanto. Porque yo entiendo que usted en alguna medida en la vida ha beneficiado a personas. Pero siempre nosotros evaluamos desde lo que desmejoramos en alguien. Pero usted siempre tiene que evaluar desde lo mejor, ¿no? Recuerde que cuando Cristo escoge a Timoteo, a Pablo, y en la carta a Timoteo se lo dice, en la primera carta se lo dice, el apóstol Pablo destaca que cuando él fue elegido o escogido o llamado, Dios lo había hallado fiel. Cuando él andaba persiguiendo a la iglesia, él ya era fiel. Solamente que Pablo no lo sabía. Entonces, usted es una persona que está equipada por Dios, aunque usted no lo sepa, usted ya está equipada por Dios. Usted ya tiene en su vida contenidos que tiene que desarrollar. Usted ya tiene en su vida contenidos que tiene que perfeccionar. Usted ya tiene en su vida contenidos que usted los ignora. Usted ignora cosas acerca de usted y mientras usted lo ignore, obviamente que no va a poder hacer una buena y un buen ejercicio de lo que Dios desea y anhela hacer en usted y a través de usted. Entonces, el apóstol, a mí me gusta mucho este texto, me ha fascinado el texto que Dios nos dio para edificar el carácter del Hijo, ¿no? Estamos edificando, y estamos edificando para que el hecho de que Dios construya a través de nosotros, ¿cierto? Nosotros seamos una plataforma tan confiable que todo lo que Dios vierta en nosotros no se arriesgue ni se desperdicie nada. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando uno quiere construir, cuando uno quiere hacer algún arreglo o algo, lo único que uno quiere comprar, lo que tiene que comprar, no equivocarse? Quiere Él poner los ingredientes correctos en nosotros para que no haya ningún desperdicio en nuestra vida. Nada, que no se desperdicie nada. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el Señor Jesucristo alimentó a los 12, por medio de los 12 alimentó a las multitudes? Él siempre decía, recolecten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces Dios es un Dios riguroso con respecto a lo que Él usa. Por lo tanto, en usted y en mí no se debe desperdiciar nada. Entonces, los análisis primarios que tenemos que hacer entonces con respecto a edificando el carácter del Hijo es cómo vamos a edificar y cómo estamos edificando y cómo continuaremos esa edificación. Entonces, el primer análisis que usted tiene que hacer de usted mismo es si usted mantiene aún conductas de niño. Por eso el discipulado de hoy se llama Cuando era niño, ¿no? Cuando era niño, usted hablaba como niño, se comportaba como niño, juzgaba como niño. Entonces, a la luz de lo que usted hoy es y representa, ¿cuánto de niño queda en usted? ¿Cuánto de niño ya no hay en usted? ¿No? ¿Cuántas decisiones de niño hay en usted? Entonces, el apóstol en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, él dice, cuando yo era niño, 1 Corintios 3, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mire estos tres elementos, hablar, pensar y juzgar, habla de un ciclo completo, ¿no? Habla del ciclo perfecto de cómo una persona, ¿cierto?, habla porque ha pensado de una manera y al final juzga de esa manera. Entonces, muchos de nosotros en más de alguna oportunidad, a más de alguien le hemos dicho, tú sigues siendo un niño, ¿no? O tú piensas como niño, o deja de hacer cosas de niño, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vemos a un niño? Un niño, no todo en un niño es malo, pero en los que ya somos adultos, ya no podemos seguir siendo niños. Amén. Entonces, cuando se es niño, entonces se habla como niño, se piensa como niño y se juzga como niño. Esto nos aclara el peligro que constituye una persona con estas características, las cuales pueden causar daños irreparables e inimaginables, ¿no? ¿Se ha dado cuenta usted que los niños, cuando usted a un niño le dice, no toques eso, ¿qué hace el niño?
precisamente lo toca. Entonces, por eso nosotros entendemos que el evangelio de las prohibiciones fracasó. Fracasó en el pasado, va a fracasar en el presente y va a fracasar en el futuro. Por eso cuando la iglesia fundó su institucionalidad religiosa bajo las demandas de exigencia, la gente al final, todo aquello que se le pidió que no hiciera, al final lo hizo. Y lo hizo porque la iglesia era niño en su carácter. Entonces, claro, yo haciendo análisis sencillos, pero bien claros, yo ahora entiendo por qué en los primeros pasos, los primeros años que caminamos nosotros en el Evangelio de Cristo y andábamos en sus caminos, éramos infructuosos en muchas cosas que hacíamos, porque repetitivamente volvíamos a cometer los mismos errores, porque la demanda de no hacer algo pareciera ser que nos empujaba como un niño a hacer insurrectamente aquello que nos decían, no lo hagas. Entonces, siempre el consejo de la palabra de Dios apela a la sabiduría, al entendimiento, a la preparación. Cuando usted y yo le decimos a un niño que no haga algo sin la exacta información de por qué no lo debe hacer, pues normalmente nosotros los padres fracasamos a veces en dar todas las directrices del por qué no se debe hacer algo. Siempre decimos que no se haga, y si el niño pregunta por qué, porque yo lo estoy diciendo. Entonces, el niño no entiende eso. Entonces hay que ser preciso, hay que ser exacto. Directrices con mucha luz para que el niño no se equivoque. Entonces, muchas conductas de niño nos han llevado a realizar malas decisiones, ya que la niñez representa la inmadurez del ser humano, ¿no? La palabra de Dios nos muestra y enseña sistemáticamente los resultados y las limitaciones de la niñez, ¿no? Niño en griego sabemos que Dios en su palabra, en griego niño se usa, y el apóstol Pablo usa la palabra nepios, ¿cierto? Que nos habla de ser un infante, ¿no? Niño es nepios, que habla de ser un infante, un menor, una persona simple, un creyente inmaduro, un inexperto. Entonces, un niño es inexperto en cualquier cosa que se delegue sobre ese niño. Por ser niño, esa persona es inexperta. Por lo tanto, la palabra de Dios y el apóstol Pablo es muy directo con la niñez. El apóstol Pablo asocia la niñez a la carnalidad. A un niño lo trata como un carnal. Entonces, en la palabra de Dios se usa de los que son carnales y no han crecido como debieran en el entendimiento y en el poder espiritual, ¿no? Son llamados los espiritualmente inmaduros. 1 Corintios capítulo 3:1, vamos ahí entonces. Entonces, yo espero que usted haga, con este discipulado de esta mañana, usted haga análisis de su vida. ¿Cómo está? ¿Usted sigue siendo un niño, una niña para pensar, un niño para actuar, un niño para proceder? Mire, nosotros los adultos a veces manifestamos conductas de niño. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando nosotros los padres damos directrices a los niños y uno le dice, hijo, haz eso? Y el niño, ¿qué dice? Ya, papá, sí lo voy a hacer. Y uno le dice, pero hazlo ahora. Sí, papá, sí lo voy a hacer. Pues entonces uno le repite y le dice, pero quiero que lo hagas ahora. Y el niño dice, papá, sí lo voy a hacer. Y al final no lo terminan haciendo al final, porque son niños, ¿no? Siempre lo postergan a aquellas cosas. Y Dios en su exhortación, cuando Dios nos exhorta a nosotros, Dios siempre ve postergada su palabra en nosotros. Cuando Dios nos quiere enseñar algo para nuestro crecimiento, Dios siempre ve postergadas nuestras decisiones. Él es claro en hacer las demandas. El tema es que nosotros no podemos aplicar aquello que nos enseña. Y nos cuesta. El apóstol dice, en 1 Corintios 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a niños, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y
Primero le dice carnales y después como que baja un poquitito la intensidad, como a niños en Cristo, ¿no? Entonces, claro, primero le da el golpe duro, como a carnales, y después dice, como a niños en Cristo, ¿no? Como bebé. Entonces, pero ya había lanzado lo otro ya. Entonces, a mí me parece extraña esta forma de exhortar del apóstol, porque es muy claro, pero de pronto como que se fue muy fuerte, y después le pone así un poquitito yodo encima, así para que no duela, ¿no? Para los más antiguos, un poquito de metapío, ¿no? Por si no entienden la palabra yodo, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios actúa de esta manera, Dios siempre va a apelar, ¿cierto?, a la objetividad de nuestra necesidad. Entonces, el apóstol dice de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Tenía todo el anhelo de poder llevarlos a un conocimiento de madurez para que ellos pudieran optimizar todas sus funciones dentro del cuerpo de Cristo, pero eran niños como tales, ¿no? Y él cuando hace toda esta observancia, ¿cierto? Más abajo aparece toda la disputa que hay. Él dice, ¿cierto? Yo soy de este, yo soy de aquel, yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Pedro, yo estoy con este, yo estoy con este otro. Esa es una conducta de niño, ¿no? Y gracias al Señor, nosotros como iglesia hemos estado trabajando de que nosotros, con la única persona que nos abanderamos para ser como aquel, es con Cristo. Amén. Y nuestro objetivo es ese, modelar la imagen de Cristo en nosotros. El apóstol compara a un niño con un carnal, con alguien que no tiene conocimiento y al final ni relación ni intimidad con Cristo. O sea, es de Cristo, pero Cristo no puede delegar nada con responsabilidad porque es niño. Entonces, cuando el apóstol apela a esta palabra es tan confrontacional, porque si yo como pastor a usted lo viera en una niñez, y yo le dijera a usted, le digo, oye, mi amado, estoy viendo que estás muy carnal últimamente. ¿Usted qué me diría? ¿Usted preferiría que le dijera, te he visto como niño? Pero el apóstol usa la palabra carnal para poder decir, estás en conductas que están ilustrando mucha carnalidad en ti, que están ilustrando inmadurez. Quizás a lo mejor puede usted tolerar la palabra inmadurez o niño, pero si le digo carnal, usted ya se va a poner a la defensiva. Entonces usted me va a decir, pastor, usted me está diciendo que yo no soy espiritual. Precisamente eso estoy tratando de decir. Porque eso es lo que el apóstol dice, ¿no? El apóstol está diciendo, tú no eres espiritual. Tú eres una persona carnal, tú eres un niño, ¿cierto? Que manifiesta conductas de niño. Entonces, ¿qué hace un niño? Entonces, para poder hablar de cómo son los niños, de por qué el apóstol habla acerca de esto. ¿Qué hace un niño? ¿Cuáles son las conductas de un niño? ¿Qué hace un niño cuando se le confronta con algo que ha hecho mal? ¿Qué es lo que hace el niño? Se defiende y culpa a otros. No fui yo. Oiga, yo cuántas veces en mi casa encontré, o Débora se encontró por ahí, con algunos utensilios que estaban quebrados. Y uno pregunta, ¿quién quebró esto? Y nadie fue. Nadie fue. No, y hay algunos que son más hábiles que los pegan. Pero después entonces uno los ve y... aquí algunos se ríen porque lo han hecho, ¿cierto? Y los pegan y los dejan ahí ordenaditos, así como para que no se note. Y esas son conductas de niños, ¿no? Son conductas de niños porque quieren ocultar un error. Yo recuerdo cosas que uno de pronto pasa por alto porque uno es niño, ¿no? Entonces, claro, cuando uno analiza estos contenidos, uno ha tenido actitudes de niño demasiadas veces. Y ahora uno como adulto a veces tiene conductas de niño, ¿no? Que esconde ciertos errores y uno se defiende y uno dice, mira, yo te vi hacer esto. No, pastor, es que usted me está malinterpretando, usted malinterpretó lo que yo vi. Usted sabe que en la política se ve mucho esto. No, sacaron de contexto lo que yo dije. Eso es lo típico, no interpretaron mal lo que yo dije. Cosas de niño, ¿no? Y esto se ve a todo nivel. Usted lo ve en nuestras autoridades, usted lo ve en la farándula, usted lo ve a todo nivel. Las conductas de niños están en todo lugar. En todo lugar están las conductas de niños. En la iglesia también. Y usted tiene que aprender a actuar maduramente, espiritualmente maduro, con identidad. Usted tiene que tener claro que cualquier conducta, ¿cierto? Cualquier conducta que usted tenga no define quién usted es,
sino que define el grado de madurez en el cual usted está. Voy a volver a repetir eso. Una conducta de niño no define quién es usted, sino el grado de madurez que usted ostenta. Entonces usted tiene, por eso el apóstol dice, cuando dice soy carnales, niños en Cristo, ahí está hablando de la identidad. Niños en Cristo, pero son inmaduros. Entonces, identidad es una cosa, condición es otra. Entonces, por eso usted tiene que saber definir siempre, usted tiene que saber hacer las definiciones. Una conducta carnal, entonces, ¿qué hace un niño? Culpa a otro. ¿Qué hace un niño cuando se le niega algo que no puede administrar? ¿Qué es lo que hace cuando una persona dice, no, si yo sé? ¿Qué es lo que hace? Esgrime argumentos para obtener lo que quiere. ¿No? Usted dice, no, tú no estás capacitado. No, si yo puedo, si yo sé, yo puedo, yo lo puedo hacer. No, todavía no. Porque el niño siempre cree que está habilitado y capacitado. Para eso están los padres, ¿no? Para eso están los padres, para poder poner ejemplos, para poner guías hasta que ese niño pueda administrar aquello. ¿Qué hace un niño cuando se le dan privilegios a otros y no a ellos? La envidia es inevitable. Ya ve usted cuando yo a veces abrazo a un niño aquí y la Jo me ve, yo lo he visto, la Josefa, ¿cierto? Y yo veo la conducta de un niño que es limpia, que no es maliciosa, pero ve que el amor de su abuelo está siendo compartido. Esa es una actitud de niño, de niña. Entonces, usted ve que cuando la Jo llega aquí, ella de pronto pasa por al lado mío, pero no más ve que yo tengo otro niño en mis brazos, ni olvides, eso cambia inmediatamente. Y en lo natural, en nosotros los adultos sucede lo mismo. De pronto hay personas que por estar más cerca, cuando hay personas que están más cerca de ti, y tú tienes un círculo amplio de gente, de pronto hay gente que va a decir que tú tienes preferencia. ¿Por qué? Por el pensamiento de niño que hay. No tiene identidad clara. Entonces, los niños no quieren tener competencia. Un niño siempre quiere ser el líder y quiere llevar la batuta en todo. Así son los niños. No, yo soy el jefe, yo soy el capitán, yo soy el héroe. Y si alguien dice, yo soy Batman, pero yo soy Superman. Y si el otro dice, ya, tú Superman, ok, yo soy Thor. Y así sucesivamente. La competencia en un niño es inevitable. Y eso es así, amado. Eso sucede en la iglesia, ¿no? Entonces, usted tiene que analizar a la luz de quién es usted, en qué lugar usted está. Si usted se siente seguro con la identidad que tiene y además con lo que hace. Porque usted tiene que sentirse seguro en lo que hace, no importa en el lugar que usted esté en el cuerpo de Cristo. En el lugar que usted esté, es honroso ese lugar. Y usted tiene que sentirse honrado, no tiene que sentirse como un niño desplazado en un lugar donde nadie lo ve. Como en algún momento nosotros nos desarrollábamos yo recuerdo años atrás, cuando éramos jóvenes, y estábamos creando el ministerio musical en nuestra primera iglesia donde nosotros nacimos. Oiga, hermano, cuando nosotros nos poníamos en la plataforma, viera usted cuando a uno lo ponían detrás de un pilar, ¿cómo alegaban? Es que yo no me veo. Es que aquí nadie me ve a mí. Entonces, porque uno creía, porque como niño uno creía que estaba en un lugar para que lo vieran, no para que ejercieran una función. Por eso nosotros hoy entendemos que el ejercicio de nuestro llamado está precisamente ahí, en el ejercicio, no en que nos vean, no en que seamos tan vistosos, no tener conductas de niños. ¿Qué hace un niño cuando desvías tu atención hacia otro? Los celos, así como lo que dije anteriormente, los celos son inevitables. Entonces, todas estas conductas son las que caracterizan a un niño. Un carnal, un inmaduro, que no tiene clara, no tan solo la madurez que tiene que tener, sino que también con eso cuestiona aún su identidad. Entonces, así sucesivamente, las características propias de un niño manifiestan descontento, insatisfacción, y la inmadurez siempre está asociada a esta palabra. Mire, vea usted un niño. Si el niño tiene un regalo, va a jugar con ese regalo. Pero si otro niño llegó con un regalo un poquito más grande, ¿sabe lo que va a hacer ese niño? Va a dejar lo que usted le regaló y va a ir a querer quitarle lo otro. Así son los niños. Hay conductas que son así dentro
dentro de nuestros entornos. Entonces, ojo, esto se ve a todo nivel, en el trabajo, en la familia. Yo me acuerdo que cuando nosotros teníamos que hacerle regalo a nuestros hijos, siempre teníamos que hacer, porque nosotros también pensábamos como niños, ¿no? No habíamos afirmado aún la identidad de nuestros hijos. Entonces, uno cuando tiene varios hijos, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de poder comprar regalos que tengan los valores similares y características que sean similares para que nadie, porque todos miran sus regalos, los niños como tal miran su regalo. ¿Y qué es lo que hacen? Lo comparan con el de su hermano. ¿Y por qué le compraste eso a él y a mí me compraste? Estas son cosas por las que me han contado a mí que suceden en algunos lugares, ¿no? Y yo entiendo que las conductas de niños son así, son propias. Entonces nosotros, en esta asignación que tenemos de ser maduros, usted debe aprender que cualquier regalo que a usted Dios le dé, ese regalo está de acuerdo a su competencia. Amén. Cada regalo, cada don, cada gracia que Dios derrame sobre usted está asociado a lo que usted pueda administrar como hijo. No es que una gracia sea más destacada que otra, y hay más preferencias sobre otros, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, lo que a usted le dé es lo que usted pueda administrar. Lo que usted posee es lo que puede tener. La riqueza que usted ostenta es la que puede fructificar. Por lo tanto, el apóstol enseña en 1 Corintios capítulo 14, verso 20, ya dijimos entonces que las características propias de un niño manifiestan descontento, insatisfacción. La inmadurez siempre está asociada a esta palabra, inmadurez. ¿Está asociada a qué? A niño, a carnal, a inmaduro. Esas tres palabras son sinónimos, ¿no? Niñez, inmadurez, carnalidad, están asociadas la una con la otra. Por lo tanto, amado, yo espero que el día que yo a usted le diga, hermano, hoy día estás un poco carnal. Te estoy tratando de decir que estás comportándote como niño, comportándote un poco espiritualmente bajo los niveles que Dios tiene pretensiones contigo. El apóstol dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Leámoslo nuevamente. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No, piensa como una persona madura. Sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo, en la forma de pensar. Usted sabe que nosotros los seres humanos somos personas que somos críticas. Nosotros, cualquier cosa que no se ajusta a lo que nosotros creemos o pensamos con respecto a nuestra inmadurez o madurez, una persona madura puede ver una situación muy crítica, pero antes de hacer un juicio va a pensar primeramente. El niño juzga, piensa y habla inmediatamente, como lo decía el texto primario. Usted siempre tiene, cuando usted vea una situación, siempre dele a la persona, dele la posibilidad, la interrogante de que usted no sabe lo que está sucediendo ahí. No piense con madurez, ¿no? Como se estila hoy en los juzgados, ¿no? Nadie es culpable, sino hasta que se pruebe lo contrario, ¿cierto? Nadie es culpable. Entonces, usted también tiene que aprender, ese es un pensamiento en alguna medida que tiene que aplicarse a nosotros también. Nadie está haciendo algo malo a no ser que usted ya está seguro de aquello, que hay evidencias claras, que hay manifiestas intenciones que ya están claramente manifestadas con una maldad intrínsecamente ahí. Entonces, el apóstol le dice aquí, hermano, no seáis niños en el modo de pensar. Lo que está diciendo es, no actuemos en las características antes mencionadas de los niños, sino seamos niños en la malicia. Y escuche bien, la malicia no está en el actuar de un niño, sino la ingenuidad. Un niño nunca actúa con malicia, actúa con ingenuidad. Esa es la diferencia.
No, pues yo estaba tratando cómo tú defines el actuar de un niño. Un niño un niño no sabe de malicia por su niñez, no sabe de maldad por falta de experiencia en ella. Porque la maldad que está asociada a un ser humano es producto del ejercicio en la maldad. Y un niño no tiene ejercicio en la maldad, por lo tanto actúa por ingenuidad, actúa por inmadurez, pero nunca por malicia. Por eso el apóstol dice aquí, tú y yo tenemos siempre que ser así. Tenemos que aprender a ser ingenuos, ser creíbles hacia las personas. Cuando la persona te dice algo, tú no tienes por qué dudar de aquello. Ahora, cuando hay serios síntomas de que la persona te está intentando engañar, obviamente tú tienes que tomar tu reparo. Estamos claros con eso, ¿no? Estamos claros que hay que tomar medidas en cuanto a eso. Pero no dañar a las personas como tal. Entonces, de esta manera se debe actuar como un niño. Actuemos y pensemos con madurez. Entonces, la niñez no nos deja disfrutar de lo que es nuestra herencia, por cuanto no somos maduros. Y esto es igual que si fuéramos esclavos. El apóstol hace el paréntesis. Cuando una persona es inmadura, es igual que un esclavo. No tiene libertad para hacer uso de lo que le pertenece. Y el niño es igual. Por ser un niño puede vivir en una gran mansión, pero él no puede hacer lo que quiere con esa mansión. Puede vivir dentro de ella, pero no puede disponer de hacer con ella lo que quiere. Y esa es la comparación que hace el apóstol en Gálatas capítulo 4, versos 1 y 2. Él dice lo siguiente: pero también digo, dice, entre tanto que el heredero es niño, y aquí cuando hablamos niño, estamos hablando de inmaduro, estamos hablando de carnal, en nada difiere del esclavo, aunque es, dice, señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, cada uno de nosotros, cada vez que usted, por ejemplo, cuando usted se da cuenta que tiene habilidades claras para poder ejercer algo, pero no tiene la madurez, lo más probable es que usted no lo dejen ejercer. Esto pasa en el fútbol. Y se puede dar un ejemplo muy bueno, es en el fútbol. Hay personas que saben que son virtuosas, pero no son maduras. No saben trabajar en equipo. Por eso hay personas que de pronto pueden tener muchas habilidades, pero son tan egocéntricos con sus habilidades que dentro de un cuadro de trabajo pueden hacer más daño con sus habilidades por su egoísmo, porque no saben administrar lo que tienen, no son puestos en ese lugar, por esa misma razón. Entonces, ¿qué hace la persona? Observa que la persona tiene habilidades, tiene condiciones, tiene virtudes, tiene una gracia especial, pero por ser egocéntrico, ¿cierto?, no se le puede poner ahí. ¿Por qué? Porque va a hacer más daño que beneficio. Entonces, dentro de las competencias, el apóstol le está enseñando esto. Yo puedo ver que tú eres en Cristo un niño, y como eres un niño, no te puedo poner en funciones de responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un peligro vivo. Una persona, usted ya ve que lo que está sucediendo ahora, esos jóvenes de 14, 15 años que roban autos y los dejan destruidos. ¿Por qué? Porque se suben a un auto sin tener la experiencia de manejar. O sea, el niño cree que puede subirse porque lo echa a andar, porque puede mover el manubrio, cree que es suficiente. No es suficiente. Se necesita experiencia de tiempo para poder manejar un vehículo de esa naturaleza. Entonces, el apóstol Pablo dice que los que son niños tienen la falencia de ser llevados de aquí para allá de forma inestable y errónea, y no tienen la capacidad de discernir las cosas. Una persona niña es llevada de aquí para allá, y lo deja muy plasmado en Efesios capítulo 4, versos 13 y 14. Vamos ahí, rápidamente. Y aquí nosotros vemos algo que es muy delicado. El apóstol dice, hablando acerca de los dones, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Está hablando de la enseñanza, está hablando de la capacitación, lo que provoca en nuestra vida que los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores ejercen en nuestra vida. Él está hablando acerca de aquello. Dice, hasta que todos lleguemos a la medida, ¿cierto?, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes.
Entonces, aquí el apóstol está hablando acerca de la enseñanza. Por eso una persona que no tiene la disciplina de sentarse a aprender, esa persona va a ser un niño en todo. Por eso nosotros los ministros, ¿qué hacemos? Nosotros evaluamos, nosotros examinamos a las personas, si la persona es rigurosa para venir a aprender, para capacitarse, si una persona que está constantemente definiendo cada cosa que se le enseña, toma sus apuntes y sabemos que sus apuntes los está tomando para revisarlos, para poder analizarlos, esa persona en el tiempo, como en la universidad, va a calificar para ser un muy buen profesional. Aquí en la iglesia va a poder funcionar como un muy buen líder. ¿Por qué? Porque revisa lo que se le enseña, lo compara, lo coteja y lo lleva para poder practicarlo a su vida. Y el apóstol aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, el apóstol está enseñando aquí algo. El apóstol dice que el niño no puede dirimir, no puede definir, no puede hacer una diferencia entre lo justo e injusto, entre lo que es sano e insano con respecto a la doctrina de la palabra de Dios. Entonces una persona que no tiene, estas capacidades no puede ser puesta en un lugar de responsabilidad porque no puede definir, no puede decidir. Por eso los liderazgos, los grandes liderazgos a nivel mundial siempre se definen por las decisiones que toman. Un buen liderazgo siempre tiene que ver con las decisiones finales. Y las decisiones finales siempre tienen que ver con la información que tiene. Por eso un líder que está informado, un líder que está equipado, un líder que está adiestrado en la enseñanza, va a saber lo que tiene que hacer ante un crítico evento de su vida. Cada uno de nosotros que tenemos un llamado al liderazgo, que tenemos un llamado a pastorear, que tenemos un llamado a ejercer autoridad, paternidad, llámele como usted quiera. Todos los que somos llamados a esto tenemos que estar adiestrados. ¿Para qué? Para que cualquier eventualidad que aparezca en nuestro camino, tengamos las herramientas para definir y decidir bien. Y no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Y aquí esto tiene que ver mucho con nosotros, los pastores, ¿no? Usted sabe que de pronto los pastores son seducidos por ciertas cosas que están sucediendo en algún lugar y Dios a uno le ha dado una visión y de pronto uno ve que hay cosas que están sucediendo buenas por allá y uno dice, oye, vamos a cambiar todo, vamos a hacerlo como allá. Entonces, de pronto uno es niño en esto. ¿Por qué? Porque como el juguete del otro ministro se está viendo bonito, ¿qué es lo que hace uno? Vamos a hacer lo mismo que está haciendo él. Entonces, en esto usted tiene que saber definir, definir qué. Usted tiene que aprender a definir estas grandezas de Dios, donde Dios es representado por usted y por mí en cuanto a decisiones. Mire, usted puede hacer análisis en la palabra de Dios y usted se puede dar cuenta de esto. Mire, cuando Dios hace la decisión sobre una persona, de pronto alguien podría decir, ¿por qué Dios llamó a esta persona si esta persona falló? Es que Dios es un Dios que no hace excepción de personas, le va a dar oportunidad a todos. ¿Se ha dado cuenta que de pronto uno podría criticar la acción de Dios y decir, ¿por qué Dios levanta a esta persona? ¿Y por qué no levantó a otra? No, si Dios a todos les va a dar oportunidad. ¿Para qué? Ya sea que ejerza con madurez o que la inmadurez que ejerza tenga que ser llevado a la perfección. Entonces, todos nosotros hemos aprendido en la vida por decisiones que muchas veces las hemos hecho con inmadurez. Hemos decidido como niños, ¿no? Y hemos andado mirando y hemos andado observando cosas para poder ser como otros y no amar lo que Dios ha hecho de nosotros. Entonces, eso es una inmadurez. Usted sabe que las personas que en la farándula, el más emblemático caso de inmadurez estaba en lo que Michael Jackson vivía. Michael Jackson quería ser un niño siempre. A tal nivel quiso ser un niño que creó un lugar muy fantasioso de niños donde jugaba con niños, ¿cierto? Se comportaba como niño, pero en el escenario él hacía ver que las virtuosidades de su talento eran evidentes, pero las conductas en la intimidad eran como niños. Ahora,
¿Cuáles fueron las conductas que se vieron manifestadas más grosamente? Fueron aquellas que cuando él comenzó a hacer sistemáticamente, se comenzó a hacer sistemáticamente operaciones para ser una persona que en verdad no era. Y un niño es así, una niña es así. Un niño tranza lo que es para ser lo que no es. Por eso el apóstol es tan claro en hacer esta definición. El apóstol Pablo dice que el niño no puede hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. No puede hacer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Hebreos capítulo 5, versos 13-14, mire cómo lo exhorta el apóstol aquí, ¿no? Él dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y a los que más les gusta la leche, ¿a quién son? A los niños. A los niños. Entonces, pero mire esto. Tome usted esto en el plano espiritual. Tómelo en el plano de lo que nosotros ejercemos en el diario vivir. Yo a usted no le puedo enseñar, usted no le puedo enseñar toda la vida. A lo mejor al comienzo pude habérselos enseñado, pero yo no le puedo enseñar a usted, David mató a Goliat. Y cuando David mató a Goliat, él fue rey. Yo no le puedo enseñar a usted, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso el mal profundo. Yo no le puedo enseñar así a usted. Obviamente a un niño le puedo enseñar, pero ya esa historia de Jonás en el mar profundo, en el vientre de un pez, ya se lo tengo que enseñar de otra forma. No se lo puedo cantar, ¿no? No le puedo decir, yo no le puedo decir a un adulto, cuidadito tus ojitos donde miran, porque es un adulto, ¿me entiende? Yo entiendo que inicialmente a un niño yo le puedo decir, cuidadito tus manitos los que tocan y todo eso. Pero llega el tiempo, hermano, que yo te tengo que hablar como un adulto. Te tengo que hablar directamente a tus conductas, a cómo tú defines la vida. No te puedo hablar como un niño. Entonces usted me podría decir, pucha, papá, no, a mí no me gusta que me hable así. Entonces yo tengo que tener un comportamiento de padre. Al niño, obviamente, al niño, cuando es pequeño, obviamente uno dice, pero niñito, ¿por qué se porta así, mi niño? Pero cuando ya es grande, le voy a mostrar la correa y le voy a decir, la próxima vez, tú vas a probar cuánto duele esta correa. Yo creo que me entendió el ejemplo que le quise dar, ¿no? Entonces, todo el que participa de la leche es inexperto. ¿Y qué es lo que es la leche? La leche es el alimento primario, es aquello con lo cual tú comienzas a sustentar y a dar tus primeros movimientos, ¿no? Los primeros movimientos que uno ve en un niño, uno los celebra. E inclusive, ¿se ha dado cuenta usted que cuando uno está haciendo caminar al niño y el niño camina, ha dado 3 pasos y de pronto se cae? ¡Ah, se cayó mi niño! Está aprendiendo a caminar, pero cuando ya el niño tiene 15 años y se cae, usted no le dice lo mismo, ¿no? Usted le dice, la próxima vez que... ¿Por qué? Porque uno ve que su hijo ya dejó de ser niño. Entonces, el apóstol dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí dice, alimento sólido, ¿qué quiere decir? ¿No? Aquellas cosas que son de contenidos riquísimos, porque está hablando de la palabra, de la doctrina, de la enseñanza. El alimento sólido, aquellos que pueden administrar palabras profundas, consejos asertivos, consejos que son precisos, restauradores a la vida de las personas. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el maduro sabe definir entre lo bueno y lo malo, sabe definir entre lo crítico, ¿cierto? Y lo que es necesariamente hacer. Un niño en un ambiente crítico no sabe qué hacer, pero el maduro, él sabe qué definir. Entonces, estas cosas son necesarias para nosotros, ¿para qué? Para que la vida que a usted le va a sorprender en alguna parte del camino, usted sepa actuar sin perder el control. Los niños pierden el control. Los niños no saben qué hacer. Y usted tiene en un mundo que se especializa y se capacita para las cosas incorrectas, usted tiene que saber hacer las cosas correctamente, aunque otros la hagan en forma incorrecta.
Usted tiene que definir ser una persona sólida, madura, porque para eso es el alimento sólido, no para los que son expertos por el uso. Entonces la niñez no te deja administrar por causa del infantilismo. Usted sabe que hay, una vez cuando uno le dice a una persona, eres niño, uno dice, ¿por qué eres tan infantil? Uno usa esa palabra, una de las personas que son inmaduras no le dice, tú eres un niño, le dice, infantil. ¿Por qué eres tan infantil? ¿Por qué te comportas tan infantil? La niñez, entonces, no nos deja administrar por causa del infantilismo. Y ya puse el ejemplo, ¿no? De Michael Jackson. Son como Peter Pan. Ve que la historia de Peter Pan, usted sabe cuál es la historia de Peter Pan, ¿no? Quieren ser niños toda la vida, ¿no? Aunque la Biblia habla de ser niños, ¿no? Porque alguien podría pensar, pastor, ¿y qué pasa con la Biblia cuando dice que nosotros debemos ser como niños? ¿Cierto? Cuando la Biblia habla de ser niños, no está promoviendo el infantilismo, sino no está promoviendo no ser niño, está promoviendo ser niño en la malicia, pero está yendo en contra del infantilismo de una persona. Las causas de la falta de desarrollo en la iglesia son patéticas a veces. ¿Por qué? Porque la iglesia en muchas partes está llena de gente que se ha detenido en su crecimiento espiritual. Dejaron de crecer hace años y sus conductas son las de un infante. Usted sabe que de pronto hay personas que han aprendido tan básicamente con respecto a lo que es Dios, y de pronto uno les quiere enseñar algo más altísimo, uno quiere enseñarles algo con mucho más contenido, que son mucho más importantes para su vida futura, para lo que tiene que enfrentar, y la persona dice, no, a mí me gusta cómo me enseñan allá. No, a mí me gusta cómo me enseñan, no, a mí no me gustan estas cosas complicadas. A los niños no les gustan las responsabilidades. Y eso es un sinónimo. Por eso, amado, cuando usted es una persona que está siendo adiestrada para poder administrar cosas que son de alto rango en el ambiente espiritual y en Dios, usted tiene que capacitarse y dejar de ser niño para ser una persona madura. Todos nosotros, amados, según Cristo, por medio de la palabra que nos exhorta el apóstol Pablo, todos nosotros estamos habilitados en Dios para administrar los misterios de Dios. Y cuando la Biblia habla de administrar los misterios de Dios, estamos hablando de una riqueza que es inescrutable, es incalculable. Son cosas que usted no puede imaginar. Y para eso es que nosotros nos estamos preparando. Por tal razón, cuando la religión, entre comillas, cuando la religión te enseña dogmas humanos, es porque carece de la revelación divina. Por eso nosotros apelamos siempre a la Escritura y a la profundidad de su revelación, porque yo entiendo que Dios está más interesado en hacerte una persona madura para que administre los bienes eternos y los puedas compartir con las personas que no lo conocen, para que ellos puedan llegar al conocimiento al cual tú llegaste. Por eso, amado, estas cosas son tan importantes. Tú tienes la necesidad de madurar. Tienes que madurar sí o sí. Yo recuerdo mi mamá, yo no sé si se le llama hoy día así, mameluco. Yo me acuerdo que a mí mi mamá me hacía unos mamelucos cortos con un solo cinto así que cruzaba de aquí para acá, ¿no? Que cruzaba de uno, no era con doble cinto. El que tenía doble cinto era porque tenía plata, ¿no? Entonces, los otros no, nosotros teníamos con un solo cinto nomás. Pero yo recuerdo, imagínese, yo era niño y me acuerdo de esos mamelucos. ¿Se imagina que yo un día vengo con uno de esos mamelucos para acá? ¿Usted qué me diría? ¿Usted cómo me vería con uno de esos mamelucos aquí? Claro, porque yo ya dejé de ser niño. Obviamente, si usted me veía en aquel tiempo con un mameluco, hasta me veía bien. Pero no me voy a ver bien hoy, porque hoy obviamente yo soy un adulto, no califico para poder tener una ropa de esa naturaleza. Entonces, la palabra de Dios, viste, que nos dice que nosotros debemos vestirnos como hijos amados, ¿cierto? Debemos vestirnos como hijos amados, ¿cierto? De entrañable misericordia, de amor, así lo dice el apóstol Pablo en Efesios. Y lo hace ¿por qué? Aludiendo que ya tú no te puedes vestir como un niño, vístete como un hijo amado de Dios, tú no puedes comportarte como un niño inmaduro. Entonces,
Hay personas que dicen que lo que era bueno para sus padres lo es también para ellos. Dicen, no, si lo que le enseñaron mi padre también, eso está bien para nosotros también. Son cristianos que dejaron de desarrollar su fe hace muchos años atrás. Se negaron y se niegan a rajatabla a intentar entender los descubrimientos que se han hecho en la investigación bíblica y la revelación de las Escrituras. Son mayores de edad en otras cosas, pero se dan por contentos con una estatura espiritual que no han desarrollado. Se quedan ahí. Son cristianos como los árboles bonsai. ¿Se acuerdan los arbolitos esos bonsai? Que son bonitos, pero son pequeñitos. Entonces yo le quiero hacer y quiero finalizar con esto. Un árbol bonsai, por lindo que sea, su sombra no le sirve a nadie. Amén. Por eso si usted es como un árbol bonsai, usted puede ser muy bonito, pero para lo único que sirve es para hacer un florerito de mesa. Pero usted no sirve para darle sombra y menos fruto a nadie. Por eso la madurez tiene que ver con ¿qué? La madurez tiene que ver con que tú creces, desarrollas tus frutos y la gente se alimenta de tus frutos. Entonces, ese es el nivel de vida al cual nosotros debemos llegar. Por eso debemos dejar de ser niños. Debemos dejar de pensar como niños. Debemos dejar de juzgar como niños. Esa es la lectura principal el día de hoy. Entonces, ¿hacia dónde tú te vas a encaminar el día de hoy? Este discipulado tiene que ver con la madurez hacia la cual tú tienes que enfrentar la vida. Mira, la vida sigue su curso. Y si tú no maduras, todo lo que Dios tiene agendado para ti, tú lo vas a enfrentar sí o sí, pero tú vas a definir la forma en cómo lo vas a enfrentar, con madurez o con inmadurez. La vida va a continuar, tú vas a seguir creciendo. A ti no te pueden meter en una caja china para moldearte de una forma. Ustedes saben que hoy existen las sandías cuadradas. Las sandías cuadradas las meten en un lugar y las hacen crecer a la manera de ellos. Pero Dios no te va a meter en una caja donde tú crezcas a la manera que quieras. Tú vas a tener un desarrollo que está definido por Dios, está decidido por Dios. Dios lo deja claro, y Dios lo deja claro cómo y dónde. En Efesios capítulo 2, verso 10, un verso que nosotros hemos leído en infinidades de veces cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mira, Dios ya preparó todos los caminos sobre los cuales tú vas a caminar. Dios preparó todo lugar donde tu pie va a pisar. Tu responsabilidad es prepararte para que cuando llegues ahí, llegues con la madurez necesaria y no sucumbas, sino que tengas el fruto que Dios preparó para que tú camines en ese lugar. Yo tengo la seguridad que mientras yo no me prepare, yo personalmente, mientras yo me voy preparando, yo estoy profetizando que lo que Dios preparó en mi futuro para mí va a tener su fruto que Dios destinó en la eternidad, porque yo estoy haciendo mi parte aquí. En esta parte del camino yo estoy haciendo mi parte, preparándome, educándome, corrigiéndome, madurándome en todas las áreas de mi vida. ¿Para qué? Para que los desafíos que Dios tiene agendados para mí, que yo debo enfrentar sí o sí, todas aquellas personas que están involucradas en esos desafíos sean bendecidas por mí. ¿Qué es lo que te compete a ti? Todas aquellas personas para las cuales Dios destinó que se cruzaran en tu camino, si tú eres una persona madura, esas personas van a salir enriquecidas. Si tú eres una persona que no ha madurado, esas personas van a salir dañadas. Esto tiene que ver con nuestra competencia. Esto tiene que ver con lo que Dios ha agendado para nosotros. Entonces la pregunta final es, ¿y tú? ¿Has dejado de ser niño? Porque quiero terminar con esa frase. ¿Has dejado de ser niño? ¿Estás caminando en la madurez del propósito de Dios? ¿Has tomado en serio la causa eterna? ¿Has tomado en serio lo que Dios ha definido acerca de ti? A lo mejor alguien podría decirme, pastor, ni siquiera sé para lo que estoy. Bueno, mientras no estés a los pies de la palabra, no vas a descubrir para qué estás en la vida. Yo lo he descubierto, ¿por qué? Porque llevo casi 38 años, desde los 17 años que estoy a los pies de la palabra, aprendiendo con seriedad que debo prepararme para los desafíos futuros. ¿Por qué? Porque Dios no improvisa. Y si Dios no improvisa, yo tampoco lo voy a hacer. Tú tampoco lo debes hacer. Te debes preparar, te debes equipar, debes ponerte a los pies de la palabra. ¿Para qué?
para que cuando llegue el tiempo de aquellos grandes desafíos, para que cuando llegue el tiempo de aquellas grandes demandas de Dios, tú puedas decir, y Dios pueda decir de ti, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Ok? Vamos a ser analizados. Cada día vamos a ser analizados a la luz de esto. A la luz de la niñez o a la luz de la madurez. Pregunta nuevamente. ¿Tú, yo, hemos dejado de ser niños? ¿O seguimos siendo niños? ¿Dejamos de pensar como niños? ¿Dejamos de juzgar como niños? ¿Dejamos de hablar como niños? Una buena pregunta para poder terminar el discipulado del día de hoy. Creo que Dios nos está imputando una tremenda responsabilidad. Mira, las guerras en Dios ya están definidas por una victoria que ya está asegurada. Pero tú la vas a sellar con la madurez que ostentes. El mejor ejemplo de aquello lo tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Cristo, siendo niño, a los 12 años, cuando fue hallado en el templo, Jesucristo dice que cuando leía la Escritura, Él hablaba acerca de las grandezas de la Escritura, y Él hablaba acerca de la exhortación que ese libro contenía acerca de Él. Él tenía claridad que aunque el libro hablara de Él, Él tenía que aprender la obediencia por medio de la madurez diaria. Mire, Dios ha hablado cosas acerca de ti. Dios ha hablado cosas acerca de mí. Si yo te comentara cuántas cosas Dios me habló siendo muy joven, una de las cosas que siempre hice fue ser muy riguroso con cada palabra que Dios a mí me dio. No ha sido fácil, porque la seducción de un sistema que te quiere mostrar otros parámetros de conducta, ¿cierto? Y que quieren atentar contra los principios de Dios, yo tengo que saber definir sobre qué voy a basar mis convicciones. Por eso en Dios no podemos jugar a la inmadurez, no podemos jugar a ser niños. Dejemos de ser niños para poder ser hombres espiritualmente correctos. Amén. Vamos a orar al Señor.